Lo oías antes de verlo. Un motor grande, de 8 cilindros, que nunca gritaba. Se acercaba despacio por la avenida con esa flotación suave de barco que ningún auto chico podía imitar. Y la gente en la banqueta ya sabía, sin terminar de voltear, quién venía adentro. El presidente municipal, el comandante de la zona, el señor del rancho que bajaba a la ciudad una vez al mes, con el sombrero puesto y el codo asomado por la ventanilla. Era largo, pesado, casi siempre color arena o gris plata, con los vidrios apenas subidos, y un interior de tela mullida donde cabían 3 personas atrás, sin tocarse los hombros. Olía a aire acondicionado frío y a asiento nuevo, mucho después de dejar de ser nuevo. Y cuando pasaba, dejaba atrás un silencio distinto, el de un auto que no tenía que demostrarle nada a nadie. Se llamaba Grand Marquis. Un día Ford apagó la planta donde lo fabricaba y no volvió a construir nada parecido. Nunca más. Esto es, el auto de mi padre. Al final de esta historia, vas a entender por qué el auto que mandaba en las carreteras del norte, el de la policía, el de los políticos, el del poder, salió del mercado sin que lo derrotara un rival, ni lo abandonara el cliente. Vas a entender por qué el nombre que llevaba pegado en la cajuela, en México, nunca fue del todo el suyo. Y vas a entender por qué su muerte no fue un accidente aislado, sino la última pieza de una limpieza mucho más grande, decidida por un solo hombre, para salvar a toda una empresa. Empecemos por el detalle, que a casi nadie le cuadra la primera vez. El Grand Marquis no era, en su origen, un Ford. Nació como un Mercury. Y Mercury tampoco fue un invento cualquiera. La marca la creó en 1938 Edsel Ford, el hijo de Henry Ford, el hombre que vivió toda su vida a la sombra de un padre gigante y que tenía mejor ojo para el diseño y para el mercado que el viejo. Edsel vio un hueco. Arriba estaba Lincoln, el lujo puro, caro, para muy pocos. Abajo estaba Ford, el auto del pueblo, del trabajo, del que apenas alcanzaba. En medio quedaba un espacio enorme, el del comprador que ya tenía dinero, pero todavía no tanto. El que quería sentirse un escalón por encima de su vecino, sin pagar el precio de un Lincoln. Para esa persona, nació Mercury. Y con los años, el auto más grande, más callado y más cómodo de esa marca intermedia, tuvo un nombre que sonaba a título nobiliario. Marquis. Marqués. El nombre venía desde los años 60. Con el tiempo se volvió Grand Marquis, el Gran Marqués. Y a comienzos de los años 80, dejó de ser un simple acabado de lujo para convertirse en un modelo con vida propia. El más señorial de todos los Mercury. En Estados Unidos siempre fue eso, un Mercury. Pero en México, Ford nunca se molestó en traer la marca Mercury como algo aparte. Así que cuando ese sedán enorme cruzó la frontera para venderse en las agencias mexicanas, le quitaron el apellido de origen y lo pusieron a rodar bajo el óvalo azul. Aquí fue un Ford desde el primer día. El comprador de Monterrey o de Hermosillo, que sacaba las llaves de la agencia, estaba llevándose, sin saberlo, un auto que en su país de nacimiento pertenecía a otra marca. El Gran Marquis mexicano y el Gran Marquis americano eran el mismo fierro con 2 apellidos, según de qué lado de la frontera lo miraras. Y ese fierro estaba construido sobre algo que hoy suena casi prehistórico, una plataforma llamada Panther. La Panther era chasis de bastidor, una estructura de vigas de acero por debajo, y encima, la carrocería, montada aparte, como se hacían los autos y los camiones de trabajo de toda la vida. Tracción trasera, motor adelante, primero un 5 litros, después un moderno 4,6 litros, de 8 cilindros, un armatoste, diseñado para durar cientos de miles de kilómetros sin quejarse. Aquí va el primer dato que casi nadie sabe. Esa plataforma Panther debutó en 1979. Recibió un rediseño mayor a principios de los 90.
el que le dio esa forma aerodinámica y redondeada que todos recordamos. Y de ahí siguió prácticamente igual hasta 2011. Haz la cuenta. Más de 30 años sobre la misma base. En una industria donde una plataforma vive 8 o 10 años y se jubila, la Panther se volvió una de las más longevas de la historia moderna del automóvil. El Grand Marquis, que un mexicano compraba nuevo en 2010, rodaba, en el fondo, sobre huesos diseñados, cuando todavía gobernaba López Portillo. Ese fue su secreto, y más adelante, su condena. Porque el Grand Marquis hacía una sola cosa, y la hacía como nadie. Rodaba. Rodaba suave, callado, sin esfuerzo, tragándose los baches de las carreteras federales como si no existieran. Su motor no era el más potente ni el más rápido, pero tenía un empuje tranquilo, de sobra, que movía esos casi 2,000 kilos de metal sin despeinarse. Y aguantaba. Los talleres lo conocían de memoria. Las refacciones eran sencillas y baratas. Un motor así, bien atendido, pasaba de los 300,000 kilómetros y seguía pidiendo carretera. Por eso se volvió el auto de las flotas. Y no de cualquier flota. Fue el sedán de los gobiernos, los estatales, los municipales, las escoltas. Fue patrulla en decenas de ciudades, en su versión hermana, y auto de mando en muchas más. Fue el coche que esperaba afuera de las oficinas de gobierno, con el chofer recargado en la puerta. El que llevaba al funcionario al informe anual. El que la familia sacaba para una boda cuando quería algo que impusiera respeto sin decir una palabra. En el norte de México, tener un Grand Marquis decía algo por ti. Decía que habías llegado, que mandabas, aunque fuera un pedacito de calle. La gente le puso apodos, con cariño y con sorna. La nave, el barco, el marquís, así, con acento, como si fuera de la familia. Y como toda leyenda, tuvo su versión secreta, esa que casi nadie recuerda. A principios de los años 2000, Mercury sacó una variante llamada Marauder, mismo cuerpo enorme, pero pintado de negro mate amenazante, con un motor de 8 cilindros de doble árbol de levas que rondaba los 300 caballos, suspensión endurecida y rines oscuros. Un lobo con piel de sedán de abuelo. Se fabricó apenas un par de años. Se vendió poco porque casi nadie entendía para qué servía un auto tan grande que además corría. Y hoy es objeto de coleccionista. Un experimento raro dentro de un modelo que jamás pretendió ser deportivo. Duró lo que dura un suspiro y se apagó casi sin que nadie lo notara. Pero el corazón del Grand Marquis nunca estuvo en la versión rápida. Estuvo en la carretera abierta, en el viaje de 12 horas, donde el conductor bajaba con la espalda descansada, en el chofer que llevaba 20 años manejando el mismo modelo, y podía cerrar los ojos y dibujar el tablero de memoria. Y entonces, a lo lejos, empezó a moverse algo que ese auto no podía ver. El mundo que hizo grande al Grand Marquis empezó a cambiar de reglas. Los gobiernos, sobre todo el de Estados Unidos, apretaron las normas de consumo de combustible. Cada fabricante tenía que promediar cierta eficiencia en toda su gama. Y un sedán enorme de 8 cilindros, que bebía gasolina como si fuera gratis, empezó a pesar en esa cuenta. Cada Grand Marquis que Ford vendía le complicaba llegar a los números que la ley exigía. Un auto que durante décadas fue una virtud, se convirtió, en los libros contables, en un problema. Al mismo tiempo, la plataforma ya cargaba 30 años encima. En términos de ingeniería moderna, era una abuela querida pero anticuada, lejos de las estructuras de choque y la electrónica que los autos nuevos traían de fábrica. Ponerla al día del todo habría costado una fortuna. Y justo cuando esa cuenta se volvía imposible, llegó la tormenta que casi se lleva a Ford entera. En 2008 estalló la crisis financiera global. Detroit, el corazón de la industria automotriz estadounidense, se tambaleó al borde del abismo. General Motors y Chrysler,
terminaron rescatados con dinero del gobierno para no desaparecer. Ford, con más orgullo, se negó al rescate, pero pudo negarse por una razón que poca gente recuerda. 2 años antes, en 2006, cuando la empresa olía el desastre que venía, hipotecó prácticamente todo lo que tenía para conseguir un préstamo gigantesco de más de $20,000 millones. Fábricas, terrenos, maquinaria y hasta el óvalo azul, el logotipo mismo de la marca, quedó puesto como garantía. Ford apostó su propio nombre para sobrevivir. Con ese colchón de dinero, aguantó el golpe sin pedir ayuda. Pero sobrevivir tuvo un precio, y ese precio lo pagaron varios autos. Entre ellos, el Grand Marquis. El hombre que tomó las tijeras se llamaba Alan Mulally. Llegó a dirigir Ford desde fuera de la industria automotriz, y trajo un plan que bautizó con 2 palabras: One Ford, un solo Ford. La idea era brutal en su sencillez. La empresa estaba gastando dinero en demasiadas marcas, demasiadas plataformas, demasiados autos que se pisaban entre sí y no dejaban ganancia. Había que podar hasta lo sano, concentrarse en el óvalo azul para el volumen y en Lincoln para el lujo, y fabricar autos globales, modernos, eficientes, que se vendieran igual en Alemania que en Brasil que en Estados Unidos. Y empezó a cortar sin sentimentalismos. Ford vendió Aston Martin, vendió Jaguar y Land Rover a un grupo de la India, vendió Volvo a una empresa china. Marcas enteras, de lujo, con historia de casi un siglo, sacadas del portafolio una tras otra. En medio de esa poda quedó Mercury, la marca intermedia que Edsel Ford había inventado en 1938 y que llevaba años perdiendo sentido, atrapada entre un Ford cada vez mejor equipado y un Lincoln que subía de gama. Mercury ya casi no vendía autos propios. Vendía versiones apenas disfrazadas de modelos Ford. Sobraba entera. Mira lo que pasó, porque aquí está el nudo de todo. El Grand Marquis se seguía vendiendo. Las flotas seguían firmando pedidos cada año. Los talleres seguían pidiendo sus refacciones. La policía lo seguía queriendo. Un auto que cumplía, que dejaba dinero, que tenía clientes leales esperando el siguiente modelo. Y aún así, en una oficina de Dearborn, alguien miró la hoja de cálculo y decidió que ese auto y la marca completa que lo cobijaba estorbaban en el plan nuevo. En 2010, Ford anunció el cierre de Mercury. 72 años de historia apagados de un plumazo. Y con Mercury se iba su modelo más emblemático. El Grand Marquis no cayó por malo. Cayó porque la casa que lo fabricaba decidió mudarse a un barrio donde ese auto ya no cabía. El 4 de enero de 2011 salió de la línea el último Mercury de la historia. Fue, como cierre casi perfecto, un Grand Marquis. El último auto de una marca que nació para ocupar ese punto medio entre el pueblo y el lujo, y que terminó siendo justamente ese sedán tranquilo de las flotas y de los gobiernos.